Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 21. No mires, 21. Después de despedirse del entrenador Oki, Dreamweaver abandonó la pista y comenzó a vagar sin rumbo por la Academia Trasen. Gracias a la interferencia de Dancing Brave, los planes que ella había trazado cuidadosamente ahora tuvieron que cambiar. Pero sin el apoyo de un entrenador, podría realmente completar la misión principal con sus propias habilidades de entrenamiento a medias. Dreamweaver se mordió el labio inconscientemente. La presión que antes parecía manejable ahora la agobiaba con fuerza tras el movimiento de Dancing Brave. Aún así, lo hecho estaba. Enojarse no serviría de nada. Tenía que encontrar la manera de terminar la misión principal con estas nuevas restricciones. Y para hacer eso, primero necesitaba hacer un balance exacto de los recursos que todavía tenía. Con ese pensamiento, Dreamweaver murmuró en voz baja. Sistema. Tan pronto como lo hizo, una pantalla azul translúcida se materializó ante sus ojos. Sistema de entrenamiento Uma Musume Estado. Personaje, tejedor de sueños. Velocidad, CI, veterano. Resistencia, C, veterano. Poder, D, novato. Agallas, CI, veterano. Ingenio, D, novato. Pista, césped A, tierra C. Zona, no desbloqueada. Habilidades, concentración, azul, Tokyo Swift, morado. Uma Musume entra en un periodo de rápido crecimiento conocido como su maduración. Además del talento natural, lo que impulsa este crecimiento es el entrenamiento y la experiencia. Tras entrenar durante casi una década, la experiencia acumulada por Dreamweaver finalmente se tradujo en verdadera habilidad una vez que comenzó su etapa de despegue. Es mucho mejor que en el mundo real, cuando no había entrenado en absoluto, murmuró Dreamweaver para sí misma mientras escaneaba las estadísticas. En cierto modo, Dreamweaver se desarrolló precozmente. Su maduración había comenzado inusualmente temprano. Fue precisamente gracias a este crecimiento durante las vacaciones de verano en el mundo real que pudo matricularse en la Academia Trasen. Ella había asumido que todas las Uma Musume eran así, pero después de compararse con los demás, se dio cuenta de lo inusual que era. Alguien tan talentosa como Tokaicho solo tenía estadísticas de nivel D en su carrera de debut. Claramente, acababa de entrar en su etapa de maduración. Y la razón por la que Dreamweaver había superado a Narita Top Road y Admire Vega por un margen tan amplio era que su etapa de maduración apenas comenzaba. Un jovencito, solo espero no agotarme demasiado pronto. Al menos no hasta después de terminar la misión principal. La anormalidad la puso un poco inquieta, pero no le dio mucha importancia. Dreamweaver se palmeó las mejillas y se recordó que no tenía tiempo para preocuparse. Pronto, volvió a concentrarse en la misión. Con estadísticas como estas, ganar una carrera G3 no debería ser un problema. Sería aún mejor si pudiera elegir uno celebrado en el hipódromo de Tokio. Frunciendo ligeramente el ceño, repasó los números en su cabeza. No pudo evitar suspirar. Elegir las carreras adecuadas solía ser tarea del entrenador. Sin uno, Dreamweaver tenía que depender de sí misma. De todos modos, se fijó su primer objetivo, ganar una carrera G3 y completar la misión de la etapa 1. Con eso resuelto, empezó a pensar en las misiones que le esperaban. Recordó haber recibido un objeto tras completar la misión inicial. No lo había revisado en ese momento, pero ahora necesitaba aprovechar todos los recursos disponibles. Susurrando inventario en voz baja, Dreamweaver se concentró en el objeto que parecía un botiquín de primeros auxilios. Kit de reparación médica. Durabilidad, 1/1. Descripción:
Las lesiones son la pesadilla de toda Uma Musume. Usar este kit aliviará el dolor temporalmente, pero es fundamental descansar después. De lo contrario, la situación podría empeorar. Tiene durabilidad. Supongo que no todos los artículos son iguales, pensó Dreamweaver. Los objetos anteriores, como la poción de activación potencial y el pase de etapa, eran de un solo uso, pero esta era la primera vez que veía un objeto con un medidor de durabilidad. Tras examinar el kit de reparación médica, abrió la interfaz de la tienda. Aunque necesitaba ahorrar 100.000 PS para canjearlos por la gema de la esperanza, acumular puntos para siempre no era una estrategia. Sería mejor gastar algunos PS en objetos que aumentaran su fuerza ahora, para poder afrontar misiones más difíciles más adelante. Esa era la única manera de crear un ciclo positivo, de lo contrario, acabaría estancada. Fue divertido, en cierto modo. En realidad, era la primera vez que examinaba seriamente los artículos de la tienda. Cuando buscaba la gema de la esperanza, había pasado por alto todo lo demás. Y tras entrar en la misión del escenario, dedicó toda su energía a mejorar sus estadísticas básicas sin siquiera mirar la tienda. Después de navegar durante varios minutos, finalmente cerró la ventana. Ya veo, la mayoría de los objetos intercambiables son ayudas de entrenamiento o herramientas de recuperación. Los objetos especiales como la gema de la esperanza no solo son caros, sino que cada uno tiene condiciones de desbloqueo específicas. Luego repasó la lista de artículos que realmente podía permitirse y escogió algunos que le parecieron más útiles. Rodilleras de enredadera resistentes. Durabilidad, 100/100. Precio, 1000 SP. Descripción: rodilleras impregnadas en una solución medicinal especial. Reducen ligeramente la tensión articular. Su durabilidad disminuye después de cada sesión de entrenamiento. Tiras de respiración de rocío matutino. Durabilidad, 100/100. Precio, 1000 SP. Descripción: tiras nasales de color verde claro que dilatan los vasos sanguíneos de la mucosa nasal. Ayudan a mejorar el ritmo respiratorio y pueden aumentar ligeramente la eficiencia del entrenamiento de resistencia. Bolsas de peso de sal de roca. Durabilidad, 50/50. Precio, 1500 SP. Descripción: su diseño poroso especial libera minerales a través del sudor durante el entrenamiento. Mejora significativamente la eficacia del entrenamiento de potencia, pero aumenta la fatiga. Estos artículos tenían una durabilidad mucho mayor que el kit de reparación médica. Si cada uso reducía la durabilidad en un punto, las rodilleras y las bandas de respiración podían usarse 100 veces, y las bolsas de pesas, 50. Aunque las bolsas de pesas tenían menos usos, su descripción prometía una mejora significativa en comparación con los efectos leves o moderados de las otras. Los tres artículos sumaban 3500 SP. Dreamweaver reservó otros 1000 SP para suministros médicos de emergencia. Una vez que confirmó todo, susurró suavemente: intercambio. Intercambio completo. Una voz fría y mecánica resonó en sus oídos mientras el total de SP en la parte inferior de la pantalla de la tienda disminuía en consecuencia. Dreamweaver dejó escapar un largo suspiro. Estas eran todas las fichas que le quedaban por jugar. Y con ellos iba a ganar el campeonato en su misión principal. Capítulo 22, No mires, 22. La sala vacía resonaba con la voz ferviente del comentarista. Unos rayos de sol se filtraban por la mosquitera, danzando suavemente ante los ojos del rey Halo, como si los conmoviera esa misma energía. El rey Halo aferraba un cuaderno, cuya cubierta ya estaba arrugada. Dejó que la luz del sol le iluminara la vista, hasta que ya no pudo distinguir si lo que brillaba ante ella era la luz misma o la figura que brillaba en la pantalla. Tan rápido. No había ido a la carrera en persona, algo surgió a última hora, se dijo. Ahora, sentada frente al televisor,
quien Hello murmuraba en voz baja. Allí, en la pantalla, esa figura de color rojo avanzó a toda velocidad, superando al resto con dominio absoluto. Esta no era una carrera de debut. Era un evento G3 de verdad. Los oponentes de Dreamweaver ya no eran novatos como ella. Eran talentos emergentes de circuitos locales o pilotos experimentados, perfeccionados en los campos de entrenamiento de la Academia Trasen. Una carrera G3, quizá, pero y los competidores sus habilidades no eran necesariamente de nivel G3. Y, aún así, Dreamweaver, una Uma Musume que recién había hecho su debut, estaba dejando a todos atrás. Mientras el rey Halo miraba fijamente el televisor, la figura en la pantalla ya había cruzado la línea de meta. Ganando por 6 cuerpos, el campeón de esta carrera es Número 7, Dreamweaver. Antes de que el comentarista pudiera terminar, quien Hello apagó el televisor con el control remoto. Solo en el repentino silencio se dio cuenta de lo que había hecho. Ella había cortado el nombre de su propia hermana. La pálida pantalla del televisor emitió un chirrido estático y estridente, como un eco del nombre de Dreamweaver, que ahora la acosaba. ¿Por qué huyes? El rey Halo observaba los tenues destellos de luz que aún parpadeaban en la pantalla oscura. Parecía que la habían abandonado por completo. Ni siquiera tenía energía para levantar el control remoto y silenciar ese sonido acosador. Simplemente se desplomó en el sofá. Sabía que algo surgió era solo una excusa, una razón para no estar allí. Prestarle un cuaderno de casa a una amiga podría haberlo hecho cualquier día. Pero había elegido hoy. El día que Dreamweaver corrió su primera carrera oficial. Este debería haber sido un día para celebrar. Debería haber estado en la grada con sus amigos, animando a Dreamweaver como en su debut. Pero ella corrió. Ella se escondió en una casa vacía. El rey Halo se encogió en sí mismo, con la mirada vacía y sus pensamientos vagando hacia el pasado. Para alguien tan orgulloso como el rey Halo, ser la hija de la primera clase Uma Museum Dancing Brave, cargando con las expectativas de todos para convertirse en la próxima gran corredora, era un deber que tenía que cumplir. Y el peso de ese deber solo se hacía más pesado con cada sesión de entrenamiento que compartía con Dreamweaver. Ganó con demasiada frecuencia. Tan a menudo que empezó a albergar expectativas poco realistas sobre sí misma. Antes de su debut, quien Hello se había impuesto una carga tras otra. Debía convertirse en una Uma Musume de primera clase y ser un referente para Dreamweaver. Con esas expectativas subió al escenario. Pero la realidad no le dio gloria al rey Halo. Le dio golpe tras golpe. Las carreras del año pasado habían dejado brutalmente claro, con clasificaciones frías y duras, que ella no tenía lo necesario para ser de primera clase. Solo basta mirar a los genios de su misma generación. Estuvo Sailen Suzuka, con su estilo dominante de líder y 6 victorias consecutivas. Estuvo Special Week, que se alzó con el Derby de Japón, la cima de su generación. Y luego estuvo Grass Wonder, que se hizo con 2 de las 3 coronas. Entre estas yeguas de su época, que había logrado realmente el rey Halo, que se consideraba de primera clase en el último año. Nada. Sabía que en la Academia Trasen habían empezado a llamarlos la generación dorada. Su nombre a veces se mencionaba. Pero el rey Halo no lo entendía, que derecho tenía un corredor que ni siquiera había ganado un G1 estar entre ellos. Quizás algún día, el rey Halo trascendería las sombras y alcanzaría la gloria. Quizás toda esta frustración sin resolver se convertiría en el combustible que la impulsara a la cima. Pero entonces Dreamweaver hizo su debut. Con un impulso imparable, con un nombre que prometía redimir la vergüenza del rey Halo, ella brilló en el césped como un rayo carmesí, tan deslumbrante que eclipsó a todas las demás Uma Musume a su alrededor. Tal vez ella era la verdaderamente digna de ser llamada de primera clase. Tal vez ella era la verdaderamente apta para heredar el legado de su madre.
Ante ese pensamiento, una ola de pánico se elevó en el corazón del rey Halo. ¿Por qué alguien tan brillante como Dreamweaver nunca la había vencido en el entrenamiento se estaba conteniendo por lástima por una hermana mayor mediocre? ¿Por qué Dancing Brave había instado con tanta frecuencia al rey Halo a dejar de correr? ¿Por qué había señalado tan abiertamente la falta de talento del rey Halo? Pero nunca se lo había dicho a Dreamweaver. ¿Acaso eso no significaba que su madre veía algo en Dreamweaver, algo valioso? Un repentino escalofrío recorrió al rey Halo. Era pleno verano, la luz del sol le iluminaba el rostro. Sin embargo, no sentía calor alguno. Y esta fue solo su debut. Solo una G3. ¿Y si Dreamweaver ganara una G2 y si se alzaba con el título de G1? ¿Y si consiguiera la legendaria triple corona y si siguiera los pasos de su madre en el escenario mundial, convirtiéndose en una Uma Musume de talla mundial? Cuando ese día llegara, que sería el rey Halo, que no había ganado ni un solo G1. Tendría aún derecho a considerarse de primera clase cuando ni siquiera podía tocar el borde del legado de su madre. Aún merecería ser llamada hermana mayor cuando los brillantes logros de su hermana menor la habían reducido al polvo. Sin todo eso que le quedaría al rey Halo para demostrar que todavía era ella misma. Si todo el significado que le había dado al nombre Rey Halo durante todos estos años se hubiera desvanecido, que quedaba en este mundo una chica que se parecía al rey Halo, pero que era que, en realidad, quizás solo sea un cascarón vacío. En el silencio sombrío de la habitación, la reina Halo hundió el rostro en las rodillas. Esta frágil, dubitativa, lastimosa y ridícula versión de sí misma solo existía allí, solo en este instante. Cuando volviera a estar a la vista de todos, volvería a convertirse en aquella Uma Musume segura de sí misma y de primera clase que amaba reírse a carcajadas de forma extraña. Hasta que llegó el día en que su sueño de ser de primera clase se hizo pedazos. Antes de que el rey Halo realmente se convirtiera en ese cascarón vacío. Nadie lo notaría. Nadie pudo. Capítulo 23. No mires, 23. Misión de fase 1 completada. Recompensas distribuidas. La voz fría y mecánica resonó repetidamente en la mente de Dreamweaver, dejándola momentáneamente aturdida. De repente, una sensación fría y húmeda en la mejilla la devolvió a la realidad. Giró la cabeza y vio a Narita Topworld sonriéndole, sosteniendo una botella de agua mineral fría. No vas a la cafetería a la hora del almuerzo que te preocupa. Después de entregarle el agua, Narita Topworld se sentó lentamente a su lado. Dreamweaver giró la tapa y tomó un gran trago. Tras ganar el campeonato G3, completó la misión de la fase 1 y recibió 1000 PS y unas gafas de detección de potencial. Esta recompensa la dejó tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera oyó acercarse a Narita Topworld. Habían pasado varios días desde que completó la misión, pero Dreamweaver aún no había reunido el coraje para usar las gafas en ella misma. Gracias a sus habilidades y entrenamiento, ganó sin esfuerzo su carrera debut y la prueba G3 con dominio absoluto. Tales resultados inevitablemente generarían expectativas que ella llamaba genio. Quizás, solo quizás, esta Uma Musume llamada Dreamweaver era realmente una genio. Los reveses que enfrentó en el mundo real se debieron simplemente a que empezó a entrenar demasiado tarde. En este mundo guionado donde el entrenamiento comenzaba antes, la brillantez de Dreamweaver finalmente brillaba. Pero en el fondo sabía que todo era una ilusión. Siempre había sido consciente de la brecha que la separaba de los verdaderos genios. Entrenar junto al rey Halo durante años le había enseñado lo que era el verdadero talento. La única ventaja de Dreamweaver era lo que llamaban precocidad. Incluso si ganara estas dos carreras, la verdad acabaría revelándose en futuras competiciones. La verdad de la mediocridad. Entonces, aunque sabía que era una fantasía, aunque sabía que era solo una ilusión, Dreamweaver se aferró inconscientemente a este sueño de ser un genio.
El agua mineral helada le corrió por la garganta y el intenso frío le provocó tos incontrolable. «¿Estás bien? No bebas tan rápido». Sobresaltado, Narita Chopra le dio unas palmaditas en la espalda mientras hablaba. «Tos, chioas, chioas». Dreamweaver tosió tan fuerte que no pudo enderezarse, como si estuviera tosiendo algo más que solo agua. Camino superior. Su voz estaba ronca por la tos violenta. ¿Alguna vez has pensado en qué pasaría si un día tuvieras que cargar con las expectativas de todos para ganar un campeonato G1 pero terminaras fracasando? Al escuchar esto, Narita Chopra pareció desconcertada, pero se tocó la mejilla con un dedo y respondió mientras pensaba. Probablemente lloraría de frustración. Tras decir esto, se rascó la mejilla sonrosada, algo avergonzada. Finalmente, deteniendo su tos, Dreamweaver levantó lentamente la cabeza de sus rodillas y dijo débilmente: «Que eres un niño». Tú». El rostro de Narita Chopra se enrojeció aún más y replicó con un tono de desafío: «Entonces, ¿qué harías si fracasaras?». «No puedo permitirme el lujo de fracasar», Dreamweaver afirmó con resolución. Al escuchar esto, Narita Chopra la miró con curiosidad, queriendo ver la expresión de alguien capaz de dar una respuesta tan segura. Desafortunadamente, el flequillo de Dreamweaver había crecido bastante, cubriendo sus ojos, y Narita Chopra no podía ver nada. Por alguna razón, esos pocos hilos negros parecían tan duros y fríos como el acero, como un muro que bloqueaba el escrutinio de todos. «Nunca fallas, es ese el orgullo de un genio». Renunciando a intentar leer su expresión, Narita Chopra se dejó caer sobre el césped. Dreamweaver observó a Narita Chopra tumbada, mirando las nubes, y parpadeó antes de acostarse a su lado. Al oler la mezcla de luz solar y hierba, la tejedora de sueños sintió de repente una picazón en la mejilla. Giró la cabeza y vio cabello dorado y tiernas hojas verdes meciéndose con la brisa. ¿Cómo cree la gente que son los genios? Narita Chopra pensó que Dreamweaver preguntaba sobre cómo los veían los demás. Tras pensarlo un momento, dijo: «Seguro y fuerte, ¿verdad? No solo por su capacidad, sino por su fuerza interior. Eso deja a la gente maravillada». «¿Es eso así?». Al escuchar esto, Dreamweaver recordó los genios que había conocido, Tokaicho y Kenhelo. Ambos parecían poseer esa fuerza interior. Tokaicho, capaz de sonreír y felicitarla incluso después de perder su primera carrera. Kenhelo, que a pesar de un año entero de derrotas, podía sonreír con confianza y proclamarse una Musume de primera. Ahora que lo pensaba, Narita Chopra y Admire Vega no eran lo mismo a alguien tan cálido como Narita Chopra. Solo con estar cerca se podía sentir su resiliencia. Aunque decía que lloraría si fracasaba, Dreamweaver creía que, tras cualquier contratiempo, sin duda volvería al escenario y brillaría de nuevo. En cuanto a Admire Vega, Dreamweaver no había hablado mucho con ella, pero por sus ligeras similitudes, podía sentir la determinación dentro de ella. Tantos genios reunidos aquí, Dreamweaver suspiró en silencio. Pero esta era la pista de carreras. Cuanto más alto subías, más fuertes se volvían tus oponentes, cada uno capaz de ganar. Solo la Uma Musume que destacaba podía alcanzar la gloria. ¡Qué increíble, con genios y todo! La tejedora de sueños contaba las nubes, murmurando para sí: ¿qué es esto cantar tus propias alabanzas? Narita Chopra refunfuñó con insatisfacción. Te estaba felicitando. ¿Por qué dice eso a alguien que ganó su primera carrera por un margen tan amplio? Dreamweaver soltó una risita suave e inexplicable. No esperaba que Narita Chopra dijera eso. Que un genio los llamara genios quizás así les pareció. Mientras evocaba el objeto en silencio en su mente, fingió sacar un par de gafas de montura negra de su bolsillo. Gafas de detección de potencial. Descripción:
Un par de gafas de montura negra aparentemente normales que pueden revelar el potencial que posee una Uma Musume. Después de sacarlas, Dreamweaver se las entregó a Narita Top Road, diciendo con fingida seriedad: entonces, ¿por qué no lo confirmas tú mismo, mi poder de combate, o lo que sea? Narita Top Road tomó las gafas con sospecha, se las puso, parpadeó y dijo impotente: no te tomes las cosas del anime tan en serio. Aún así te los pusiste y miraste. Dreamweaver se rió entre dientes y se quitó las gafas de la cara. A través de ellas, apareció un panel azul semitransparente junto al nervioso y molesto Narita Top Road. Uma Musume, carretera superior de Narita. Techo potencial, grado AI, legendaria Uma Musume. Descripción: una Uma Musume de extraordinario talento. Salvo circunstancias imprevistas, sin duda logrará victorias en el G1. Este resultado no sorprendió a Dreamweaver. Luego desvió la mirada hacia su propia mano. Otro panel azul semitransparente apareció dentro de las gafas. Uma Musume, tejedora de sueños. Techo potencial, grado B, Elite Uma Musume. Descripción: una Uma Musume con cierto talento. Con un entrenamiento diligente que la lleve al límite, podría ganar un campeonato G2. Capítulo 24. No mires, 24. Cuanto más entrenaba, Dreamweaver sentía que estaba llegando a sus límites. Gracias a su rasgo de madurez temprana y a todo tipo de equipo de entrenamiento, sus estadísticas habían superado con creces a las de muchas otras Uma Musume, que por naturaleza eran mucho más talentosas que ella. Para la mayoría, una ventaja tan grande era prueba del extraordinario talento de Dreamweaver. Solo ella sabía que esta ventaja ya se había agotado. Pero, ¿cómo podría completar la misión principal con solo este nivel de fuerza? Recorrió la tienda del sistema, pero no encontró ni un solo objeto que pudiera superar sus límites. Al final, se la jugó con todo, depositando todas sus esperanzas en la recompensa de la misión de la segunda etapa. Dreamweaver no tenía idea de si esa cosa llamada herradura ajustadora de gravedad realmente funcionaría, pero no tenía opciones. Sistema de entrenamiento Uma Musume estado. Personaje: tejedor de sueños. Velocidad: B, Elite, bloqueado. Resistencia: B, Elite, bloqueado. Poder: C, veterano. Tripa: B, Elite, bloqueado. Ingenio: DI, novato. Pista: césped A, tierra C. Zona: no desbloqueada. Habilidades: concentración, azul, Tokyo Swift, morado. Dreamweaver estaba sentada en el familiar campo de hierba, mirando fijamente el panel que tenía delante. Unos días antes, en el Yayoi-So, se enfrentó de nuevo a Narita Top Road y Admire Vega. Ese día llovió y la carrera se celebró en el hipódromo de Nakayama, condiciones que impidieron que su habilidad con Tokyo Swift se activara por completo. Sin la bonificación completa, solo logró ganar por 2 cuerpos. Y la recompensa por la que había luchado con uñas y dientes resultó ser casi inútil para ella. Herradura de ajuste de gravedad. Durabilidad: 50/50. Descripción: un juego de herraduras forjadas con una artesanía especial que puede ajustar sutilmente el peso, mejorando significativamente los efectos del entrenamiento de resistencia y potencia. Nota: maldita seas, gravedad de una tal Uma Musume que ama los robots gigantes. Un objeto que podía potenciar los efectos de entrenamiento en 2 estadísticas a la vez, sin efectos secundarios, era increíblemente poderoso. Objetos similares en la tienda costaban al menos 5000 puntos de PS. Desafortunadamente para Dreamweaver, cuyas estadísticas estaban bloqueadas, este objeto solo podía mejorar su entrenamiento de poder. Ante ese pensamiento, no pudo evitar suspirar. Ella ya había completado 2 misiones de etapa,
entonces ¿por qué sentía que la misión principal se estaba alejando cada vez más? ¿Eran las carreras G1 un obstáculo insalvable para una Uma Musume como ella? ¿Era esto lo más lejos que podía llegar? Pero no podía permitirse perder. Para otras Uma Musume, por muy única o valiosa que fuera una carrera, siempre podían recuperarse de una derrota. Pero para Dreamweaver, esta era su única esperanza. Como rival del conquistador del fin del siglo, ¿por qué pareces tan desanimada? En ese momento, una voz fuerte y segura resonó detrás de Dreamweaver. Instintivamente miró hacia arriba y vio a una Uma Musume con cabello corto de color rojo anaranjado que parecía una marimacho. La extraña se inclinó y sus ojos morados se fijaron fijamente en Dreamweaver. Sus rostros estaban muy cerca, el aire cálido de sus respiraciones atrapado en el estrecho espacio entre ellos. La temperatura pareció aumentar y Dreamweaver casi sintió como si le estuvieran quemando, como si estuviera mirando directamente al sol. Sin pensarlo, preguntó: ¿Quién eres? Al escuchar la pregunta, la Uma Musume se enderezó inmediatamente, puso una mano sobre su pecho y estalló en carcajadas. Ja 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 ja. Ya que lo preguntas con tanta sinceridad, te lo diré con generosidad: soy la más fuerte, la más hermosa, la conquistadora, TM Opera O. Al observar la improvisada función teatral de Opera, la sensación de ardor que Dreamweaver había sentido antes se desvaneció gradualmente. No pudo evitar murmurarle a Opera, que seguía riendo: ¿Quién eres? El puño de la estrella del norte. Inesperadamente, Opera respondió con una sonrisa orgullosa: Bueno, después de todo, soy el conquistador del fin del siglo. ¿No debería ese conquistador llamarse Iskandar o algo así? HMPH. Opera hizo un gesto de desdén con el dedo. Algún bruto que unificó el mundo mediante la violencia, como podría eclipsarme, el que se apoderará de la triple corona. Y aún así, estás usando totalmente su parte. La confianza infundada de Opera dejó a Dreamweaver sin palabras. Por una vez, insistió con su sarcasmo. Pero la seguridad de Opera sobrepasaba cualquier imaginación de Dreamweaver. Ante un golpe tan certero, Opera no mostró ni rastro de vergüenza. En cambio, señaló dramáticamente al cielo y declaró: Siéntete honrada, Iskandar, haré que el nombre conquistador del fin del siglo sea conocido en todo el mundo. Dreamweaver se rindió. Nunca había conocido a una Uma Musume tan llena de confianza. Era como si Opera pudiera convertir cualquier comentario en un elogio. Sintiéndose demasiado abatida para discutir, Dreamweaver simplemente se recostó en el césped. Ah, si quieres admirar los fuertes y poderosos muslos del conquistador. A diferencia de Narita Uproar, que se ponía nerviosa, Opera no se acobardó cuando la malinterpretaron. En cambio, se agachó y se acercó a Dreamweaver. Al mirar esos muslos pálidos que casi tapaban el cielo, Dreamweaver frunció los labios con exasperación. Se dio la vuelta, hundiendo la cara en la hierba, y murmuró: Solo huelen a sudor. ¿Quién querría ver eso? En serio pensé que te interesarían las capacidades de tu rival. Opera inclinó la cabeza y luego se sentó justo donde había estado Dreamweaver, tocándola con un dedo. ¿Qué es todo esto de rival? Ni siquiera sé quién eres. La voz de Dreamweaver era tan baja que era casi inaudible, amortiguada por la hierba. Soy TM Opera O, el conquistador del fin del siglo, ¿sabes? Pensando que su introducción anterior podría no haber sido lo suficientemente clara, Opera la repitió, incluso tocando la cabeza de Dreamweaver para enfatizar. Molesta por el pinchazo, Dreamweaver sacudió la cabeza irritablemente, mientras su cola de caballo se movía hacia Opera. Sé tu nombre. Entonces está decidido. Como nunca he considerado a nadie como mi rival. Oh, así que menosprecias a todos, como era de esperar de mi rival,
¿qué confianza tienes? Que alguien tan abrumadoramente seguro de sí mismo la llamara segura de sí misma dejó a Dreamweaver sin palabras. Enterró la cara aún más en la hierba, fingiendo no oír. Pero todo el mundo te ve en silencio como su rival más fuerte, ¿sabes? Después de un momento de silencio, Dreamweaver preguntó vacilante en voz baja. ¿Todos quiénes son? Bueno, todos aquellos que aspiran a la triple corona, por supuesto. Alguien como yo podría realmente rivalizar con los genios. ¿Qué quieres decir con alguien como tú? No eres el genio más deslumbrante de esta época. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 25. No mires, 25. ¿Qué quieres decir? Quizás porque la voz de la tejedora de sueños era demasiado baja, TM Opera o no respondió a su pregunta. En cambio, miró al cielo y continuó hablando como para sí misma. Tu carrera debut, el Ankyūai, el Yayoizo con 3 victorias espectaculares seguidas, te has convertido en el ídolo al que admiran todas las Uma Musume de esta época. A los ojos de todos, alguien tan deslumbrante como tú estaba destinado a encumbrar el escenario de los clásicos de la Triple Corona y competir por el legendario logro de una Triple Corona invicta. Es exactamente por eso que eres digno de ser llamado el rival del conquistador del fin del siglo. Al oír esto, Dreamweaver se incorporó en silencio y se giró hacia TM Opera O, cuyos rasgos estaban parcialmente borrosos por la luz cegadora del sol. Has investigado mi pasado. Llámalo la intuición de un rival. TM Opera O giró la cabeza y le sonrió a Dreamweaver. Gran parte de su rostro estaba iluminado por el sol, con un brillo tan intenso que casi la cegaba. Su corto cabello rojizo anaranjado parecía brillar como si lo iluminara desde dentro, radiante como el mismísimo sol. Además de tu carrera de debut, estuve allí en persona tanto para el Ankyūai como para el Yayoizo. Narita Top Road y Admire Vega son buenos rivales, pero solo tú tienes lo necesario para ser el verdadero oponente del tirano. Y ahora mismo, mi mejor resultado es solo un G3, la Copa Reina de LA. Incluso podría decir que te estoy siguiendo jajajaja. Para Dreamweaver, el franco reconocimiento de sus propias deficiencias por parte de TM Opera O fue tan deslumbrante como el sol. Esa confianza intensa e inquebrantable hizo que Dreamweaver quisiera apartar la mirada casi instintivamente. Quizás no soy tan fuerte como crees. Puede que incluso ya haya llegado a mi límite. Uma Musume tiene límites. Si no, donde se traza la línea entre lo genial y lo común debe haber un límite en alguna parte, una frontera. De verdad entonces, puedes ver mi límite, oh, rival mío. Provocada por el tono relajado, casi burlón, de TM Opera O, Dreamweaver instintivamente sacó sus gafas de detección de potencial y fijó su mirada en la otra chica. Uma Musume, TM Opera O. Techo potencial, SI, coronada Uma Musume. Descripción: una monarca indiscutible, destinada a dejar su leyenda en la historia. Este era el techo de potencial más alto que Dreamweaver había visto jamás. Esa deslumbrante calificación SI se sentía como una cuchilla afilada que se clavaba en sus ojos. Se mordió la comisura de los labios con una sonrisa burlona. Narita Top Road tenía razón. Los supuestos genios poseían una inmensa confianza y orgullo. Alguien tan orgulloso como TM Opera O, naturalmente, tenía el talento para igualarlo. Es dolorosamente claro. ¿Y bien qué te parece? Con un talento único como ese, podrías convertirte en el verdadero conquistador que reine supremo al final de este siglo. Tal vez más tarde, Dreamweaver pueda encontrar una manera de sacudirse ese sentimiento de derrota y reunir la voluntad para volver a la pista y competir contra TM Opera O. Pero en ese momento, ya no tenía fuerzas para discutir. Se levantó y se dio la vuelta para irse. En ese momento, la voz de TM Opera O resonó fuerte detrás de ella.
Eso es todo. ¿Qué? Dreamweaver se giró incrédulo. ¿Acaso semejantes elogios no bastaban para satisfacer a TM Opera O? El camino del conquistador solo llevaría hasta aquí. TM Opera O se puso de pie de repente. De pie contra la luz, parecía aún más deslumbrante que de frente al sol. Sus ojos color amatista brillaron repentinamente con una aterradora luz dorada, como una bestia feroz que despierta del abismo. Bajo esa mirada, Dreamweaver sintió que su corazón latía con fuerza. La persona que tenía ante ella ya no era solo esa chica que reía con seguridad, era auténtica. El tirano que reina a finales del siglo. En ese momento, el límite potencial que se mostraba para TM Opera O en las gafas de Dreamweaver empezó a cambiar a un ritmo increíble. Parpadeó en un código ilegible, luego volvió a ese y, repitiendo varias veces antes de aparecer finalmente en la pantalla final. Uma Musume, TM Opera O. Techo potencial. Descripción: una Uma Musume que trasciende los límites. Nadie puede predecir hasta dónde llegará. ¿Qué es esto? Las gafas detectoras de potencial se rompieron de repente, pero Dreamweaver apenas lo notó. Mirando a TM Opera O, cuya presencia había cambiado tan drásticamente, sintió una inexplicable sensación de familiaridad. ¿Sabes lo que es esto, no? En lugar de responder directamente, TM Opera O se acercó a Dreamweaver, un paso a la vez. Sus frentes casi se tocaban, dos chicas de estatura similar. Los ojos amatista de TM Opera O reflejaban los profundos y oscuros de Dreamweaver. En el intervalo entre sus respiraciones acaloradas, los labios de TM Opera O se separaron. Dime. Un aire abrasador se arremolinaba entre ellos. Presionada al límite por esta presencia radiante, un ardor competitivo surgió repentinamente en Dreamweaver. Esta vez, no se rindió. En cambio, incluso agarró a TM Opera O por el cuello, acercándolos aún más. Mirándolos fijamente a los ojos violetas, gruñó. Si tienes tantas ganas de oírlo, te lo diré, es Sound, ¿verdad? Exactamente ese es el rival del que hablo, jajajaja. Al oír esto, TM Opera O esbozó una sonrisa triunfal y salvaje. Levantó la barbilla de Dreamweaver, mirándola como si admirara un tesoro excepcional. Podía sentirlo, ese estado en el que entras en la pista, esa sensación de tener todo el recorrido en tus manos, como si pudieras controlarlo todo. Ya lo has tocado, ese mundo conocido como la zona. Su cadencia subía y bajaba como una gran ópera, a veces elevándose como un himno a la gloria, luego hundiéndose como un lamento del destino. Pero ambos sabemos que aún no dominamos completamente este poder. Las condiciones limitadas para su uso y la intensidad fluctuante demuestran que aún no hemos dado el paso definitivo. De repente, TM Opera O agarró la cabeza de Dreamweaver y la atrajo hacia sí, susurrándole al oído. Para Uma Musume, solo la competencia más feroz puede forjar el brillo más brillante. Entonces nos vemos en la pista. En el Satsuki-so. Usémonos unos a otros como precio para dar ese paso. Dicho esto, apartó a Dreamweaver. Dreamweaver vio que el rostro de TM Opera O estaba sonrojado, con el cabello empapado de sudor, pero sus ojos aún ardían de emoción. Nos volveremos a encontrar en el Satsuki-so, mi rival, jajajaja. Y así, se dio la vuelta y se alejó de Dreamweaver. En el césped junto al camino de Trasen, Dreamweaver observó aquella figura agitando una mano tras su espalda mientras se marchaba, y apretó los puños en silencio. Su corazón también rebosaba de emoción. La frustración que sentía por la diferencia de potencial había sido reemplazada por una competitividad pura y dura. Ganaré no importa lo que cueste. Capítulo 26. No mires. Ya sin la incertidumbre, Dreamweaver se dedicó a entrenar con una intensidad aún mayor.
Aunque no tenía ni idea de si estas pequeñas mejoras marcarían la diferencia, estaba decidida, sin importar el costo, derrotaría a TM Opera O, ganaría el Satsuki So y completaría su misión principal de un plumazo. Pero para aquellos que no sabían que Dreamweaver tenía acceso a objetos curativos, su comportamiento parecía absolutamente alarmante. Narita Uproar fue una de las que lo notó. Se consideraba muy diligente en su preparación para el Satsuki So, pero después de entrenar durante más de medio mes, se dio cuenta con un escalofrío de que, sin importar a qué hora fuera a la pista, Dreamweaver siempre estaba allí. Esto iba más allá de un entrenamiento duro, era pura autodestrucción. Tarde o temprano, estaría demasiado herida para siquiera pisar la pista. Como rival y competidor, la retirada de Dreamweaver del Satsuki So debido a una lesión sería naturalmente una buena noticia. Pero como amiga, Narita Uproar no podía permitir que eso sucediera. Sin embargo, tampoco podía acercarse a Dreamweaver. ¿Desde qué perspectiva le estaría hablando como competidora en las mismas carreras de la Triple Corona, diciéndole que dejara de entrenar? Con la personalidad de Dreamweaver, ella nunca escucharía. Entonces, conociéndola bien, Narita Uproar fue a buscar al rey Alo, con la esperanza de que esta hermana mayor, que había vivido con Dreamweaver durante más de una década, pudiera convencerla de descansar. En la carretera principal frente a las puertas de la Academia Trasen, Narita Uproar aprovechó su oportunidad, alejando al rey Alo de su séquito de seguidores, o mejor dicho, amigos. ¿Quieres que hable con Sueñosito por qué? El rey Alo, arrastrado a un rincón apartado de Narita Uproar, evitó su mirada como si intentara escapar de algo. ¿No te has dado cuenta de su estado últimamente? La evasiva del rey Alo hizo dudar a Narita Uproar. Habría pensado que, entre hermanas, no hacía falta explicarlo. La condición del Little Dream depende de su entrenador. Yo solo soy su hermana. El rey Alo se cruzó de brazos, adoptando inconscientemente una postura defensiva. Estaba huyendo de nuevo. Desde que Dreamweaver ganó el Yayoi So y se convirtió oficialmente en aspirante a la Triple Corona, Rey Alo no había podido mirar directamente a su hermana menor. Ahora, incluso escuchar el nombre de Dreamweaver hacía imposible que el rey Alo mantuviera su habitual fachada de confianza. Afortunadamente, Narita Uproar no la conocía lo suficientemente bien como para notar algo extraño. Dream-chan no tiene entrenador, ¿cómo es posible que no lo supieras? Narita Uproar frunció el ceño. Esto estaba resultando muy diferente a lo que esperaba. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso cree que puede ganar la Triple Corona sin entrenador? Para su sorpresa, el rey Alo pareció aún más conmocionado. Se apoyó contra la pared, frunció los labios y bajó la mirada al suelo como si luchara con algo profundamente doloroso. Al verla así, Narita Uproar no se atrevió a insistir. En cambio, le contó lo que había oído del entrenador Oki. Veo. Después de un breve silencio, el rey Alo se apoyó contra la pared como si toda la fuerza la hubiera abandonado. Tal vez madre no tenga en buena opinión de los entrenadores de Trasen y quiera entrenar a Pequeño Sueño ella misma o contratar a alguien más capaz. Como una Musume de clase mundial, Dancing Brave ciertamente tenía los medios para hacerlo. A los ojos del rey Alo, a diferencia de ella misma, cuyo talento su madre siempre menospreciaba, Dreamweaver, que estaba a la altura de las expectativas de su madre, recibiría naturalmente ese tipo de apoyo. Entonces así es. Narita Uproar solo pudo asentir con vacilación ante la certeza del rey Alo. Después de todo, esta era la familia de Dreamweaver, alguien que había vivido con ella durante más de una década. Como amiga que solo conocía a Dreamweaver desde hacía unos meses, sin importar lo cercanos que fueran, Narita Uproar no tenía derecho a interferir en asuntos familiares. Si su propia hermana lo dijera, no podría discutirlo exactamente. Tiene que serlo porque madre frenaría a Sueñosito, al único a quien obstaculizaría es. No olvídalo.
La voz del rey Halo se volvió cada vez más agitada, pero se interrumpió bruscamente, como si se ahogara. Al final, no explicó lo que quería decir, solo ofreció una débil sonrisa y dijo: «Iré a hablar con ella». Después de una pausa, añadió: «Debes ser un muy buen amigo para Little Dream». Con eso, el rey Halo caminó solo hacia la pista. Al observar su figura alejarse, Narita Topward frunció el ceño con inquietud. Incluso sin conocer bien al rey Halo, notaba que algo no cuadraba en su conversación. Pero por mucho que lo pensara, no lograba entender qué se estaba perdiendo. Esta falta de comprensión no fue culpa de Narita Topward. Después de todo, nadie podía ver el panorama completo desde la perspectiva de Dios. Para ella, el rey Halo era una hermana mayor cariñosa, y eso no había cambiado a pesar de su extraño comportamiento. Si veía el estado actual de Dreamweaver, seguramente podría convencerla de que descansara verdad. Aún inquieta, Narita Topward decidió buscar la ayuda de su entrenador. Como adulto que conocía a ambas hermanas y a su madre, él podría tener algunas respuestas. Mientras tanto, agobiada por emociones encontradas, Rey Halo finalmente llegó a la pista a pesar de arrastrar los pies. Desde lejos, ya podía ver la cinta roja ondeando sobre el césped. Recordó, ella fue quien le dio esa cinta a la tejedora de sueños. ¿Quién sabe lo que sintió el rey Halo cuando vio esa cinta volando por la línea de meta a una velocidad que nunca podría igualar? Al acercarse a la vía, vio que Dreamweaver se detenía, casi como si la hubiera notado. Ya no había espacio para correr. Frunciendo los labios, el rey Halo bajó la cabeza y aceleró el paso hacia Dreamweaver. Pase lo que pase, seguía siendo la hermana de Dreamweaver. Tenía que asumir esa responsabilidad. Si incluso una amiga como Narita Topward hubiera notado algo malo con Dreamweaver, entonces, como hermana, el rey Halo podría dejar de lado su propio orgullo y ego frágiles. Según Narita Topward, Dreamweaver no había descansado en siglos. Un entrenamiento así acabaría con su cuerpo tarde o temprano. Entonces, como su hermana, como su familia, el rey Halo sintió que tenía que dar un paso adelante. Halo pasa algo. Perdida en sus pensamientos, el rey Halo no se había dado cuenta de que ya se había acercado a Dreamweaver. Ella levantó la vista, a punto de hablar, pero las palabras murieron en su garganta en el momento en que vio el rostro de Dreamweaver. Capítulo 27. No mires, 27. El sol poniente tiñó de carmesí el sendero de la Academia Trasen. La mayoría de la Suma Musume ya se habían marchado después del entrenamiento, dejando solo unas pocas figuras dispersas que seguían con los ejercicios adicionales. Las pupilas de Rey Halo se contrajeron bruscamente en el crepúsculo. Narita Topward había dicho claramente que Dreamweaver no se había tomado un solo día libre en más de medio mes. Entonces, ¿por qué la chica que estaba frente a ella ahora? El sudor recorría las mejillas de la tejedora de sueños, brillando como ámbar bajo la luz del sol que se desvanecía. Sus característicos ojos oscuros eran claros y brillantes, sin rastro de sombra. En ese momento, los aspersores automáticos al borde del campo se activaron de repente. Una fina niebla se dispersó entre ambos, formando una cortina de niebla que fragmentó la visión de Rey Halo de Dreamweaver. Si no hay nada más, vuelvo a entrenar. La voz de Dreamweaver llegó desde el otro lado del velo de agua. Rey Halo ya no podía distinguir su rostro con claridad. A menos de una semana del Satsuki-so, nada era más importante para Dreamweaver que el entrenamiento, ni siquiera el descanso. Después de todo, ya había usado un kit de reparación médica para suprimir sus heridas. Solo le quedaba tiempo. Cuando se dio la vuelta para irse, una mano temblorosa la agarró de repente por la muñeca. Pequeño sueño, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que me llamaste, hermana mayor? El tono de Rey Halo era inquietantemente tranquilo y no revelaba nada. ¿Acaso importa? Dreamweaver respondió despreocupadamente,
sin entender realmente la pregunta. Cuando entró por primera vez en este mundo de historias, usó el término durante un tiempo. Pero al darse cuenta de que su edad mental era mayor que la del rey Halo, lo dejó de lado discretamente. Después de todo, llamar constantemente hermana mayor a alguien que se sentía como una niña de primaria era demasiado incómodo. Pero para rey Halo, esas palabras tenían un significado muy diferente. Así que es verdad, de verdad has estado fingiendo todo este tiempo. Su voz seguía firme, pero Dreamweaver sentía el sudor humedeciendo su palma. Desconcertada, se giró para leer la expresión de Behelo. Lo único que podía ver era su cabeza agachada y sus orejas caídas. ¿De qué estás hablando? Tu talento, por supuesto. Has estado intentando hacerme competencia todo este tiempo, ¿no? Rey Halo alzó la cabeza de golpe, con los ojos encendidos. En su mente, la tejedora de sueños, con su talento tan superior, debió de haberse dado cuenta de la brecha que la separaba hace mucho tiempo y haber dejado de verla como una hermana mayor. Sí, igual que mi madre para ellos, alguien sin talento como ella no era más que un payaso, una broma. Igual que Narita Top Roar, ¿cómo es posible que alguien tan talentosa como Dreamweaver se desplome por un poco de entrenamiento? Debieron haberla atraído hasta aquí solo para burlarse de ella otra vez. Todo porque no tenía talento. Porque había perdido todas las carreras durante un año entero, porque no estaba preparada para ser una Uma Musume de élite. Fingiendo talento. Una expresión compleja cruzó el rostro de Dreamweaver. Nunca esperó oír esas palabras del rey Halo, a quien jamás había derrotado. ¿Qué talento tenía si sus estadísticas no hubieran estado limitadas al rango B? Habría tenido que arriesgarlo todo para dominar su dominio, habría tenido que entrenar día y noche sin descanso, solo para atisbar una pizca más de esperanza. No es cierto, mamá siempre te ha favorecido también, ¿verdad? Convencida de haber descubierto la verdad, Rey Halo se agitó aún más. Empezó a gritar, ajena a la presencia de las otras Uma Musume que seguían en el campo. Después de todo, madre nunca le había dicho a Dreamweaver que dejara de competir. ¿A eso le llamas favoritismo? El kit de reparación médica podía aliviar el agotamiento físico, pero no hacía nada por la tensión mental. Tras días de entrenamiento incansable, el espíritu de Dreamweaver ya estaba agotado. Herida por la acusación sobre su talento, sintió las palabras de Rey Halo como un cuchillo que se le clavaba con más fuerza. Se había visto obligada a entrenar así desesperada, imprudente porque no encontraba un entrenador. Si las acciones de Dancing Brave eran lo que Rey Halo llamaba favoritismo, entonces Dreamweaver no tenía nada que decir. Sintió un latido en las sienes, como un martillo golpeando dentro de su cráneo. No es así. Para Rey Halo, Dreamweaver solo estaba fingiendo. Ardiendo de ira, la agarró por el cuello y le gritó en la cara. Como una Uma Musume de clase mundial, mamá debe ver más potencial en ti, alguien con verdadero talento. Me estás tomando el pelo. La tensión en Dreamweaver, tensa como la cuerda de un arco, finalmente se rompió bajo las implacables palabras de Rey Halo. Tú eres el que tiene verdadero talento. En lugar de presionarme, deberías entrenar más duro. ¿Crees que gritar más fuerte te permitirá ganar un campeonato G1? La tejedora de sueños lo había apostado todo al Satsuki-so. No podía comprender, y no le quedaban fuerzas para comprender, el repentino arrebato de Rey Halo. Tras su fría respuesta, apartó la mano de Rey Halo. No tenía tiempo para quedarse allí discutiendo. Pero incluso después de ser repelida, Rey Halo se negó a irse. Mientras Dreamweaver comenzaba a desaparecer en la niebla, le gritó. Porque no tengo talento, ya sea para ser una Uma Musume de élite o pertenecer a la llamada generación dorada, no puedo. Antes de que pudiera terminar, Dreamweaver se giró y cargó de nuevo a través de la cortina de agua.
La pista de Trasen estaba cubierta de césped natural para simular mejor las condiciones de la carrera, lo que requería un riego diario intensivo. Incluso ese breve paso por el rocío dejó a Dreamweaver empapada. Su cabello negro se le pegaba a la cara, y el sudor y el agua se mezclaban hasta hacerse indistinguibles. Su ropa deportiva Trasen, ahora empapada, se le ceñía firmemente al cuerpo. Polvo, barro, hierba cortada. Toda la mugre del entrenamiento se había convertido en manchas patéticas y veteadas. A los ojos de Rey Halo, Dreamweaver lucía completamente desdichada, nada que ver con la imagen de su brillante y talentosa hermana pequeña. Pero los ojos de la tejedora de sueños, esos ojos oscuros y penetrantes, ardían con una intensidad aterradora. Los reflectores de la pista parpadearon tras ella, cegando momentáneamente a Rey Halo. «Déjame decirte algo». La tejedora de sueños agarró el cuello de Rey Halo. Su mirada ardía como fuego, pero su voz era fría como el hielo. La Uma Musume llamada Dreamweaver no tiene nada del talento del que hablas. Rey Halo abrió la boca, pero cada excusa que pudo haber ofrecido se convirtió en cenizas bajo esa mirada abrasadora. Pero ella aún ganará el Satsuki-so. Ella ganará el Satsuki-so. Con habilidades inferiores en comparación con todos los demás favoritos. Con eso, Dreamweaver liberó a Rey Halo y regresó a la cortina de agua. La fuerza la abandonó y Rey Halo se desplomó sobre la hierba. Con la vista borrosa, observó cómo el velo de agua fluía como ámbar líquido bajo la intensa luz. Dreamweaver se adentró en él como si entrara en la luz misma. Capítulo 28. No mires, 28. El día antes del Satsuki-so. Bajo el sol radiante del campo de entrenamiento, Dreamweaver bebía agua a grandes tragos. El sudor del entrenamiento le corría por la garganta y le empapaba el cuello. Pero eso era lo de menos. Ahora mismo, lo único seco que tenía era la garganta. Tos, 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 tos. Un repentino ataque de tos la obligó a agacharse, con las manos apoyadas en las rodillas. La espalda de su traje de entrenamiento estaba empapada, adherida a su piel y marcando sus omóplatos. En ese momento, una mano con guantes negros sin dedos le dio una suave palmadita en la espalda. El toque fue perfecto, no demasiado intenso, sino firme y reconfortante. Nunca te había visto tan ruda, pequeño sueño. Parece que esta vez la presión realmente te está afectando. Una voz familiar se escuchó desde atrás. Dreamweaver se giró y vio a una jinete que se parecía mucho al Rey Halo, pero con rasgos más maduros y una figura más alta y robusta. Vestida con una gabardina beige sobre una camisa impecable, parecía más lista para una reunión de negocios que para visitar a su hija. Esta no era otra que Dancing Brave, campeona del Prix de l'Arc de Triomphe, leyenda indiscutible y Uma Musume de clase mundial. ¿Por qué aparecen todos de repente? Al ver a quien indirectamente le había causado problemas a su entrenador, Dreamweaver no mostró enojo. Su enfrentamiento con el Rey Halo había ocurrido hacía días. Desde entonces, se había calmado. Además, lo hecho está. Mañana era el Satsuki-so. Nada de eso importaba ya. Además de Halo, ¿quién más ha estado por aquí? Mientras hablaba, Dancing Brave sacó un pañuelo de su bolso de piel de becerro y comenzó a limpiar el sudor del cuello de Dreamweaver. Narita Top Road, amigo mío. ¿Cómo supiste que Halo vino a verme? Dreamweaver instintivamente giró la cabeza. Oh, todo el mundo en Trasen lo sabe. De hecho, fue el entrenador Oki quien me devolvió la llamada. Dreamweaver se quedó en silencio. Había armado un escándalo con Ken Halo en el campo hacía unos días. Claro, la noticia se había extendido por todo el campus. Pero nunca esperó que Dancing Brave viniera por eso. ¿Era ese entrenador Oki algún chismoso? Como si le leyera la mente, Dancing Brave soltó una suave carcajada. Vamos, vamos, no juzgues a la gente con tu cabeza. Le pedí que me mantuviera al tanto.
Parece que preguntaste a mucha gente entonces. Si no hay nada más, necesito volver a entrenar. Dreamweaver asintió, indicando que había escuchado y se giró para irse. ¿Que va a cambiar algún día? Ya has llegado a tu límite, ¿no? Pero justo cuando Dreamweaver se dio la vuelta, la bomba que cayó de los labios de Dancing Brave volvió a captar su atención. Miró con los ojos muy abiertos a la sonriente Uma Musume, entrecerrando ligeramente los ojos. Lo sabías desde el principio. Bueno, tu madre es una corredora de clase mundial, sabes, tengo buen ojo para estas cosas. La sonrisa en el rostro de Dancing Brave era como una máscara que ocultaba cualquier emoción real. Por mucho que Dreamweaver buscara, no podía descifrar lo que se escondía tras esas palabras. Curioso. Entonces hablemos. ¿Conoces ese café cerca de Trasen? Mamá es muy importante allí. Sacó una tarjeta dorada oscura de su bolso y la agitó suavemente. Fiel a su palabra, las estadísticas de Dreamweaver habían llegado a su límite. Más entrenamiento no serviría de nada. Tras una breve vacilación, asintió. Pronto, Dreamweaver siguió a Dancing Brave fuera del campus hasta la cafetería que ella había mencionado. Era un lugar acogedor. Enredaderas verdes envolvían un letrero de bronce y macetas con flores florecientes adornaban los alféizares. Al abrir la puerta, una campanilla de viento tintineó suavemente. Una mujer de mediana edad con un delantal marrón sonrió cálidamente al verlas. Vaya, ya pasó un tiempo. Oh, vamos, estuve aquí hace solo unos meses. Al verlos charlar con tanta facilidad, Dreamweaver sintió una punzada de confusión. Pero antes de que pudiera preguntar, Dancing Brave explicó. Aunque corrí en Europa, fui estudiante de intercambio en Trasen en aquel entonces. Este lugar ya existía por aquel entonces. Con tu talento, necesitabas venir a Trasen. No subestimes este lugar. Si no fuera auténtico, ¿por qué tendría a Halo y a ti estudiando aquí? En serio pensé que era porque ninguno de los dos tenía mucho talento. Para entonces, ya habían llegado a una mesa junto a la ventana. Dancing Brave no respondió al comentario mordaz de Dreamweaver. En cambio, chasqueó los dedos juguetonamente, le guiñó un ojo al dueño y se dio la vuelta. ¿Qué vas a tomar? Americano helado. La evasión de Dancing Brave no le molestó. Dreamweaver ordenó con calma. Todavía eres muy maduro, ¿no? Dancing Brave sonrió, pero Dreamweaver sintió algo ilegible en sus ojos. Comparado con alguien que es increíblemente malo en las tareas del hogar, tal vez. Dreamweaver tomó un sorbo del café helado que le entregó el dueño, con un tono plano. Ante esto, la agitación del capuchino por parte de Dancing Brave vaciló ligeramente. Creí que ya no estabas enojado. No lo estoy. Dreamweaver dejó su taza sobre la mesa sin cambiar su expresión. Entonces, ¿a qué viene tanto sarcasmo? Dancing Brave alargó sus palabras, sin sonar en absoluto como una campeona de clase mundial. Llámalo honestidad pura y dura. Tan sencillo. Esa parte de ti no ha cambiado nada. No hay necesidad de andarse con rodeos. No me trajiste aquí solo para charlar un rato, ¿verdad? Apurado. Simplemente no quiero perder el tiempo. Me parece bien. El tono de Dancing Brave se suavizó. Golpeó ligeramente el borde de su taza de café, la porcelana resonó transparente. Después de todo, realmente no te queda mucho tiempo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y contundentes, rompiendo el silencio. El ruido de fondo del café pareció desvanecerse, dejando solo el leve zumbido del aire acondicionado. No sé qué método usaste para dejar tu cuerpo en ese estado. Pero no puede durar para siempre.
como se esperaba de una Uma Musume de clase mundial, Dancing Brave vio a través de su condición. No existe nada gratis. Ya he hecho las paces con ello. Dancing Brave suspiró, su voz repentinamente áspera. Si te obligas a romper la barrera en este estado. Capítulo 29. No mires, 29. Mientras pueda lograr la victoria. La voz de Dreamweaver era suave, pero atravesó la tenue música de piano del café como una cuchilla afilada. Los dedos de Dancing Brave se aferraron inconscientemente al asa de su taza de café, y sus nudillos palidecieron por la presión. En sus ojos morados, tan parecidos a los del rey Alo, apareció un destello de dolor, que pronto se ocultó tras la sombra de sus largas pestañas. No me importa. Levantó la taza y dio un sorbo a su americano helado. Un regusto amargo se extendió por su lengua, pero la expresión de Dreamweaver permaneció inalterada. Este era el camino que había elegido. Por amargo que fuera, lo aceptaría. El aire entre Dreamweaver y Dancing Brave se sentía pesado, como si este pequeño espacio se hubiera separado del resto del mundo. Sigues siendo tan terco como cuando eras pequeño. Si me hubiera dado cuenta antes. Dancing Brave se interrumpió a mitad de frase y sacudió la cabeza con una sonrisa autocrítica, su cabello castaño balanceándose suavemente. No. Con una personalidad como la tuya, ninguna persuasión habría servido de nada, ¿verdad? Una vez que te fijas un objetivo, seguirás adelante sin importar el coste. Lo he sabido desde siempre. Habló en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Levantó su capuchino y dio un pequeño sorbo. Incluso con azúcar añadido, seguía teniendo un sabor insoportablemente amargo. No eres como Alo. Su sueño de convertirse en una Uma Musume de élite, la mitad proviene de su admiración por mí, y la otra mitad de su propio orgullo. Aunque últimamente ha estado en una mala racha, con su talento, todavía tiene una posibilidad real de ganar un G1 algún día. Incluso sin mí, ella tiene la fuerza para encontrar su propio camino y hacer las paces consigo misma. Mientras Dancing Brave seguía divagando, Dreamweaver levantó una ceja levemente y respondió. ¿No crees que eso es un poco cruel con ella? El hecho de que Alo se haya estirado tanto que esté a punto de romperse, tanto tú como yo tenemos parte de culpa en eso. Voy a demostrarle con mi ejemplo que incluso alguien sin talento innato puede ganar un G1. ¿No crees que tú, como su madre, también deberías esforzarte un poco más? Dancing Brave frunció el ceño, aunque forzó una leve sonrisa. La luz del sol sobre su rostro hacía especialmente visibles las finas arrugas alrededor de sus ojos. Solo te centras en ganar carreras, y aún así te responsabilizas de todo esto. Eres demasiado maduro para tu propio bien. Digamos que estoy recuperando el tiempo perdido. Si no hubiera dedicado toda mi energía a las carreras, quizá me habría dado cuenta antes de que algo no iba bien con Alo. Dancing Brave miró a los ojos de Dreamweaver, pero esas pupilas oscuras no mostraban emoción. ¿Qué pasaría si tuvieras otra oportunidad? Su voz se volvió tan suave que casi se perdió bajo la música de fondo del café. Después de un momento de silencio, Dreamweaver finalmente habló, su voz tan firme como la primera vez que pisó una pista de carreras. Yo haría lo mismo. Hay una razón por la que no puedo permitirme perder. Es exactamente por eso que siempre te he vigilado más de cerca. Los hombros de Dancing Brave se hundieron ligeramente. Dejó escapar un largo suspiro, su voz estaba teñida de un cansancio difícil de expresar con palabras. En cierto modo, eso es lo que te hace el más frágil de todos. ¿Frágil yo? Dreamweaver inclinó la cabeza ligeramente, luciendo desconcertada. Dijiste que querías entrenar y lo has hecho desde pequeño, sin descuidar ni una sola vez. Aunque sabías que no tenías el mismo talento natural que Alo, perfeccionaste tus habilidades con paciencia.
la mayoría de la gente lo llamaría perseverancia. Pero he sido tu madre todos estos años. He visto lo que hay debajo de todo eso. Es como si hubiera una meta esperándote al final del camino, obligándote a esforzarte, a darlo todo. Lo sacrificarías todo por ese propósito lejano, casi intangible. La voz de Dancing Brave se volvió inusualmente suave. Hizo una pausa antes de continuar. Y eso es exactamente lo que nunca quise ver. Al ver a Dancing Brave así, tan vulnerable, la voz de Dreamweaver se suavizó casi inconscientemente. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Es tan difícil entender que lo único que quiero es que mi hijo viva una vida sana. La voz de Dancing Brave se había reducido a poco más que un susurro. No espero que te conviertas en una Uma Musume de primer nivel. No te exijo grandes logros. Conozco tus talentos y sé lo que tendrías que sacrificar si los persiguieras. No tienes que competir. No tienes que luchar por la gloria. Lo único que quiero es verte vivir una vida sana y feliz. Se le quebró la voz por un instante. Respiró hondo y con fuerza, intentando recomponerse. Tal vez sea solo mi egoísmo como madre. Casi inmediatamente después de decir esto, se rió de sí misma suavemente. Pero lo que sé, más claramente que nada, es que no hay forma de que pueda detenerte. Debería usar mi influencia para obligarte a dejar de competir. A alguien que haría eso no merece ser llamada madre. Así que, en lugar de eso, opté por apartar la mirada. Me quedé allí, observándote mientras seguías caminando por este sendero. No fue hasta que escuché la noticia que finalmente me armé de valor para ir a verte. Bastante patético, ¿verdad? Una Uma Musume de talla mundial, pero tan cobarde. Su voz se fue haciendo cada vez más baja, hasta que apenas era audible. Dreamweaver observaba a Dancing Brave con el rostro agachado y oculto tras su cabello. Nunca la había visto tan frágil. Nadie creería que era la misma corredora de clase mundial que todos admiraban. En ese momento, la imagen de Dancing Brave, casi enterrando su rostro en su cabello, se superpuso extrañamente en la mente de Dreamweaver con la del Rey Halo. Después de un largo silencio, finalmente habló. Su voz tenía una ternura casi imperceptible. Te pareces mucho a Halo. Bueno, somos madre e hija. La suave respuesta de Dancing Brave llegó desde el otro lado de la mesa. Dreamweaver volvió a guardar silencio. Nunca podría abandonar su misión principal. Así que, ante la vulnerabilidad de Dancing Brave, solo pudo ofrecer la misma respuesta de antes. Además de ser tu hija, también soy una Uma Musume. Los labios de Dancing Brave temblaron levemente, pero al final no salió ningún sonido. Bajó la mirada hacia su taza de café, ahora frío. El líquido marrón oscuro reflejaba su expresión compleja. Y además de ser madre, también eres una Uma Musume. Uno de los mejores del mundo. La suave brisa en el césped, el rugido de la multitud, el campo de batalla moldeado por cada Uma Musume que pisa la pista, y la determinación que se necesita para entrar voluntariamente en esa arena, todo con el fin de alcanzar esa brillantez. Con cada palabra, la voz de Dreamweaver se hacía más firme, llena de una determinación inquebrantable. La luz del sol que entraba por la ventana proyectaba pequeños puntos de luz en sus ojos, haciéndolos brillar con una intensidad inusual. Por un instante, Dancing Brave pareció volver a ver a la niña que había pisado por primera vez la pista de carreras hacía tanto tiempo. Lo entiendes, ¿verdad? Porque tú mismo lo has vivido todo. Incluso después de tantos años, esa pasión debe seguir viva en tu corazón. Así que por favor, ven al Satsuki-so. No como mi madre, sino como una Uma Musume. Ven y presencia mi momento de gloria con tus propios ojos. Capítulo 30. No mires. En la tercera semana de abril, el cielo sobre el hipódromo de Nakayama estaba nublado, amenazando con lluvia inminente. La reina Halo alzó la mirada hacia el cielo sombrío que envolvía la pista, con una clara vacilación en su postura.
¿Qué te detiene? Una voz femenina, fría y distante, surgió detrás de ella. Sobresaltada, se dio la vuelta instintivamente y dejó escapar un suave suspiro de alivio al notar que no era Dreamweaver. Al ver cómo la reina Alo calmaba su corazón acelerado, Admire Vega entrecerró los ojos ligeramente, como si percibiera algo. Estás evitando a Dreamweaver. Sorprendida por la aguda intuición de Admire Vega, la reina Alo dio 2 pasos atrás, cruzando los brazos a la defensiva. Ella abrió la boca para decir algo, pero Admire Vega la interrumpió inmediatamente. No puedo leer la mente. Eso fue básicamente leer la mente, y solo intensificó la inquietud de la reina Alo, que retrocedió un par de pasos más. Al ver lo defensiva que estaba, Admire Vega sacudió la cabeza con impotencia antes de explicar. Soy Admire Vega. Estoy aquí por el Satsuki-so. En cuanto a cómo adiviné lo que estabas pensando. Está escrito en toda tu cara. Al notar que la reina Alo sacaba su teléfono para comprobar su propio reflejo, Admire Vega suspiró y decidió ir directo al grano. Todo el asunto entre tú y tu hermana ha estado en boca de Trasen durante días. La expresión de la reina Alo se oscureció instantáneamente. Tras esa discusión, sabía que todo era culpa suya. Por un ridículo orgullo y celos, había dicho cosas horribles a Dreamweaver. Pero cuando llegó el momento de disculparse, no pudo reunir coraje alguno. Ahora, frente al hipódromo de Nakayama, seguía sin poder entrar. Fue todo culpa mía, no puedo creer que haya hecho algo así justo antes de su carrera, susurró, abatida. Necia. Admire Vega no ofreció consuelo, solo pronunció esa palabra fría. La reina Alo bajó la cabeza en señal de reconocimiento. Sé que lo que hice fue realmente. No estaba hablando de eso. La autorrecriminación de la reina Alo se detuvo al escuchar a Admire Vega. Confundida, levantó la mirada, buscando la expresión complicada de la otra. Admire Vega permaneció en silencio un momento, como midiendo cuánto quería revelar. Finalmente respiró hondo y habló. Yo también tengo una hermana menor. La reina Alo asintió vacía. No era de extrañar que hubiera dejado escapar sus sentimientos por Dreamweaver frente a Admire Vega. Había una afinidad tácita entre hermanas mayores. Pero nunca llegué a conocerla. Mi hermana, ella dio su vida por la mía. Las palabras de Admire Vega fueron como cuchillas, cortando lo más profundo del corazón de la reina Alo. Verla exponer su dolor más íntimo la dejó perdida. Siempre he querido verla y decirle que lo siento. Cada victoria que Uma Musume Admire Vega persigue es una expiación hacia mi hermana. Solo convirtiéndome en la estrella más brillante de la pista puedo convencerme de que me he ganado el derecho a estar a su lado. Los puños de Admire Vega se cerraron con fuerza, clavando sus uñas en las palmas, pero el dolor físico no se comparaba con la angustia en sus ojos. La reina Alo, incapaz de soportarlo, desvió la mirada. Mírame. La orden hizo que la reina Alo levantara la vista. Sé que todo lo que hago es solo autoconsuelo. No importa cuántos títulos gane, mi hermana nunca regresará. Pero... La voz de Admire Vega se intensificó. Agarró los hombros de la reina Alo, obligándola a mantener contacto visual. Eres diferente. Tu hermana sigue viva. Está aquí. Si quieres disculparte, solo tienes que darte la vuelta y caminar unos pasos para verla en persona. Las palabras golpearon a la reina Alo como un trueno. Apretó los puños inconscientemente. Bajo el cielo sombrío, las emociones en los ojos morados de Admire Vega eran demasiado complejas de descifrar. Tras un momento, como calmando su propio dolor, habló en voz baja. No esperes hasta que sea demasiado tarde para sentir arrepentimiento. Con tono calmado, le dio una palmadita en el hombro y pasó junto a ella, dirigiéndose directamente al hipódromo de Nakayama.
Afuera, bajo las nubes bajas, el aire húmedo era casi sólido. Cada respiración dolía en el pecho de la reina Alo. Las palabras de Admire Vega seguían resonando en sus oídos. Comprendió que no era la única que tenía algo que perder en la pista. Todos allí tenían sus propias razones de peso. Miró el hipódromo, recordando lo que Dreamweaver le había dicho. La Uma Musume llamada Dreamweaver no tiene el talento del que hablas. Pero ella aún ganará el Satsuki-so. Ella usará habilidades inferiores a las de otra Uma Musume de primer nivel. Y se apoderará del título de Satsuki-so. Dreamweaver tenía sus propias razones para no fallar, y la reina Alo solo había visto su propia decepción, ciega a la presión que enfrentaba su hermana. «¡Qué tonta he sido!», susurró. Finalmente dio un paso adelante hacia el hipódromo de Nakayama. Apretó los puños, clavando las uñas en las palmas. Una vez terminada la carrera, se presentaría ante su hermana no como una Uma Musume de élite escondida tras una fachada, sino como la hermana mayor, con su sonrisa más sincera, ofreciendo ese tan esperado lo siento y felicidades. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnat, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Erka Pirrula, Walter, Alain Nadalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bokchiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfics, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe,
Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcases, Hidaya Uzumaki, Kotaro Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinited, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García, Ken Muhammad. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senquis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Avionado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.